Vamos a la Biblia, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. El próximo domingo, Dios mediante, también estaré enseñando la palabra. Primera de Juan, capítulo 2. Ya conocen el texto, ¿no? Ya lo hemos leído bastante, espero lo sepan de memoria. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y este es el texto que vamos a ver en el día de hoy. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueden sentarse, queridos hermanos. En los dos mensajes que ya hemos dado sobre este pasaje, quedó muy claro por qué Juan, el apóstol Juan, escribió esta carta. Voy a repetirlo. Un grupo de falsos maestros de una herejía que luego se convertiría en lo que hoy se conoce como el gnosticismo, fueron enseñando por las iglesias de Asia Menor que Jesús no tenía un cuerpo humano. Algunos de los creyentes de estas iglesias creyeron la herejía y se fueron de la iglesia, pero otros quedaron. Y para asegurar la salvación, para enseñarles y confirmarles, Juan escribe esta carta, la cual muestra los rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Y dentro de esos rasgos distintivos de un verdadero cristiano, hallamos este rasgo que acabamos de leer. La actitud del creyente hacia el mundo. El tema de nuestro pasaje es el aborrecimiento del mundo como rasgo distintivo de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se distingue porque aborrece al mundo. Y el título que le pusimos al mensaje es El poder destructivo de un nuevo amor. Todos los seres humanos nacemos amando al mundo. Cuando somos salvados, el amor del Padre es implantado en nuestros corazones y el amor del Padre progresivamente a lo largo de nuestra vida tiene un efecto destructivo sobre el amor del mundo. De tal manera que al final de nuestra vida nosotros debemos terminar aborreciendo al mundo al igual que Cristo aborrece al mundo. Y en el pasaje hay tres cosas. El mandato contra el mundo. No amen al mundo. Ese es el mandato. Ahí en el verso 15. Una segunda cosa, el Padre contra el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tercero, lo que vamos a ver en el día de hoy, el mundo se acaba con sus malos deseos. Fuimos estudiando el pasaje uno por uno, estos tres elementos. Cuando vimos el mandato contra el mundo, aprendimos algo muy importante, a entender qué es el mundo. La palabra sistema nos ayuda a entender qué es el mundo. El mundo es un sistema de mentiras, es un sistema de pecados, es un sistema de deleite sin Dios, es un sistema dominado por el deseo de ser feliz en esta vida, es un sistema totalmente bajo el control de Satanás. Y aprendimos a entender cada uno de esos elementos de ese sistema de cuatro componentes. Y vimos cómo luce un cristiano que aborrece al mundo. En el número 2 nos dimos cuenta de que a pesar de que amamos a Dios, todavía amamos al mundo. Que con una partecita del corazón amamos a Dios y con otra partecita, y en algunos una partezota, amamos al mundo. Y tenemos lo que se llama en la Escritura un corazón dividido. O somos de doble ánimo, como dice también la Escritura. Y por tal razón Juan
que quiere ayudarnos a completar ese aborrecimiento al mundo que debemos tener, nos dio un segundo argumento muy potente. El Padre odia al mundo. El Padre odia al mundo. Y aprendimos por qué el Padre odia al mundo. Porque el mundo es una desfiguración del reino del Padre. El mundo es el reino del Padre convertido en un basurero. Y aprendimos allí que el mundo pretende atenuar, disminuir también en nosotros el amor del Padre. El mundo sabe que nosotros amamos al Padre. Y el diablo tiene una gran conquista y disminuye el amor del Padre en nosotros y nos hace sentir menos amados por el Padre y nos hace perder abrazos maravillosos del Padre cuando usando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos tira anzuelos con carnadas difíciles de resistir. Y si las comemos pecando contra nuestro Dios, el amor del Padre baja en nosotros, pero si las resistimos usando la palabra de Dios, el amor del Padre crece en nosotros, porque el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso fue lo que aprendimos en la segunda sesión. Hoy vamos a mirar un tercer argumento, es decir, que nuestro amor por el mundo, nuestro amor residual por el mundo, digámoslo así, no es fácil de resolver. Y por tal razón, Juan usa un tercer argumento, para mí, muy potente, muy potente. Este argumento es muy potente. Y si practicamos algo que también mencioné en la sesión anterior, este argumento realmente nos va a dar grandes ganancias en el reino. Si practicamos el pensamiento profundo, una de las cosas de las cuales más adolecemos los cristianos es que no pensamos profundamente en la cruz de Cristo. Y por no pensar profundamente en la cruz de Cristo, por no detenernos a pensar profundamente en Cristo, no hemos llegado a aborrecer el mundo como debiéramos aborrecerlo. El próximo domingo les voy a hablar sobre eso. Mi sermón el próximo domingo se titula La cruz y el pensamiento profundo. Y vamos a pensar profundamente en la cruz. Un cristiano que piensa profundamente en la cruz y lo que hizo Jesús es un cristiano que venció al mundo. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. Así que hoy vamos a mirar un argumento que es profundo. Un argumento que debemos usarlo con frecuencia en nuestra mente, que debemos meditar profunda y constantemente en él, y veremos grandes resultados. Ese tercer argumento es, número 3, el final del mundo. El final del mundo. Dice nuestro pasaje: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Prácticamente en el día de hoy, casi que nos vamos a concentrar en esa sola expresión: el mundo se acaba. Se acaba. Como dice otra versión, el mundo pasa. Pasa. El mundo pasa. Es un argumento relacionado con la temporalidad del mundo, la transitoriedad del mundo, lo cual está contrastado con algo que no es temporal. El mundo se acaba. Estamos hablando de algo que se acaba, contrastado con algo que no se acaba. El que hace la voluntad de Dios, el que está en el reino de Dios, ese no se acaba, ese permanece para siempre. Pero el mundo se acaba, el mundo pasa, pero el reino de Dios no se acaba. Ese es un contraste entre lo temporal y lo permanente. Este es el contraste profundo, poderoso que nos presenta aquí el apóstol Juan. Concentrándonos pues en esa expresión, el mundo se acaba, tenemos que entender dos cosas. Cuando este texto nos dice que pensemos profundamente acerca de que el mundo se acaba, debemos pensar en dos cosas. Uno, que el mundo se desvanece en esta vida, y dos, que el mundo será destruido eternamente.
Uno, el mundo se desvanece en esta vida, y dos, será destruido eternamente. Y aquí quiero que me pongan mucha atención, porque hasta ahora lo que les he enseñado es bastante sencillo, ¿no es así? Lo que he dicho es bastante sencillo, no hay nada que requiera pues como un pensamiento complejo, no. He dicho cosas muy sencillas hasta aquí. Pero lo que voy a decir a continuación va a hacer que las cosas se pongan un poquito más difíciles. Y por eso se requiere de un pensamiento más profundo en este punto. Cuando decimos que el mundo se desvanece en esta vida y el mundo será destruido eternamente, atención, incluye a las cosas lícitas. Incluye a las cosas lícitas. Cuando vimos la definición del mundo, uno de los elementos del sistema era que el mundo es un sistema de deleites sin Dios. Y ahí dijimos que los cristianos no teníamos prohibido disfrutar de los deleites lícitos de esta vida, sino que los podíamos disfrutar con moderación. Bueno, eso sigue siendo cierto, pero al disfrutar de esos deleites lícitos de esta vida, nosotros corremos el riesgo de ser esclavizados por esos deleites. Nosotros corremos el riesgo de idolatrar a esos deleites. Y por eso ahora Juan nos recuerda que todos esos deleites lícitos también se acaban, también pasan, también son transitorios, también, mis dos puntos del día de hoy, se desvanecen en esta vida y algo peor, serán destruidos eternamente. ¿Me entendieron? Ahora veamos en primer lugar, ¿por qué decimos que cuando la palabra de Dios dice que el mundo se acaba, nos referimos a cosas que se desvanecen en esta vida? La mentira se va a acabar algún día, la verdad la va a destruir. El pecado se va a acabar algún día, porque los pecadores o somos hechos perfectos o somos arrojados al infierno, pero el pecado se va a acabar. Los deleites de esta vida también se van a acabar. Y ahí es donde nos vamos a concentrar. Vamos a concentrarnos en observar ese elemento y vamos a ver cómo las cosas lícitas de esta vida se van a acabar, van a pasar, son transitorias. Y eso es como una especie de vacuna para que nosotros no quedemos atados ni idolatrando ninguna de las cosas lícitas. Las sigamos disfrutando con moderación, sí, pero tengamos siempre presente esta frase: se van a acabar, se van a acabar. Observen, por ejemplo, los deleites que tenemos en los órganos de los sentidos del cuerpo humano que Dios nos dio. Pensemos en el deleite visual. Mirar un hermoso paisaje, mirar una obra de arte, mirar algo que es hermoso y lícito de mirar, eso no dura para siempre. Nosotros solo podemos mirar esos objetos por un momento, por un ratico, por unos días, por una semana. E incluso después de tanto mirarlo, el gusto de su belleza como que ya no es lo mismo, como que ya no nos asombra tanto. Pensemos en el sentido del olfato. Las damas que les gusta el buen perfume. ¿Cuánto dura el aroma del buen perfume en la nariz? 3 minutos, si mucho. La comida, un banquete delicioso. ¿Cuánto dura el sabor de un postre delicioso en la boca? 3 minutos. Pensemos en el deleite de las relaciones íntimas dentro del matrimonio. También el deleite de las relaciones íntimas dentro del matrimonio es transitorio. O sea que cuando la palabra de Dios dice que se acaban, se acaban. Se acaban en esta vida. Eso sin contar que estos deleites lícitos y estas cosas buenas que trae este mundo, las podemos perder en cualquier momento. Un accidente, quedaste ciego. Un golpe fuerte en la cabeza, ya no tienes olfato. Una enfermedad en el cerebro, la comida no te sabía nada.
Un accidente en motocicleta, cuadraplégico, relaciones sexuales, nunca más. No solamente se desvanecen, sino que se pueden perder en cualquier momento. Pero supongamos que usted las puede seguir disfrutando y deleitándose en ellas toda su vida. No tuvo enfermedades extrañas o accidentes que le hicieran perder estos deleites. La palabra de Dios nos muestra que de todas maneras, cuando llegues a viejo, se van a acabar. Vayan conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés, en su capítulo 12, libro de Eclesiastés, capítulo 12, y vamos a leer estas máximas del sabio, en las cuales nos muestra esta realidad innegable, que las cosas de este mundo se pasan o se acaban. Eclesiastés capítulo 12, de la página 703 de su Biblia, Nueva Versión Internacional. Página 703. Dice el sabio: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Hermanos, esa frase, no encuentro en ellos placer alguno, define la vejez. La vejez es el tiempo en la vida del hombre en que todo placer y deleite se acaba. Verso 2. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Esta hermosa poesía está diciendo en términos sencillos: baja agudeza visual. Número 3. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Mire, por el reumatismo, las piernas del anciano se encorvan y él camina con mucha dificultad. Número 4. Sigue el número 3, parte B. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Esta hermosa poesía, en palabras sencillas, dice: todos nos vamos a quedar muertos. Versículo 4. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino, las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos, todos vamos para sordos. Verso 5. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. El anciano, por todas sus limitaciones, siempre tiene temor de moverse a cualquier lado. Florecerá el almendro. ¿De qué color es la flor del almendro? Blanco. O sea que el cabello se pone blanco. Dice la langosta, que en este caso es un grillo, un chapulín, un grillo. La langosta resultará onerosa. A un anciano se le para un grillo en el hombro y lo tira al suelo. Y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su momento. Así que en este primer punto vemos claramente tres cosas. Cuando la palabra de Dios dice que el mundo se acaba, nos deja ver que los deleites mundanos de los cuales nos apegamos tanto duran muy poco mientras los disfrutamos, se pueden perder en cualquier momento y en la vejez de todas maneras los vamos a perder. Y esto comienza a efectuar en nosotros una transformación de valores. Una transformación de valores. ¿Por qué es que muchos hombres son tan apegados a la vida sexual? ¿Por qué hay tantos hombres que no pueden vivir sin la vida sexual? Son tan apegados a la vida sexual y son tan esclavizados de los deleites sexuales, incluso hasta incurren en pecados como la pornografía, porque ese deleite tiene demasiado valor en sus vidas. Lo valoran como si fuera el máximo deleite que se puede experimentar en esta vida. Y como no conocen los otros deleites que vienen de la obediencia a Dios, es lo único que tienen y es como para ellos el cielo.
así que no pueden vivir sin ello. Y por eso muestran esas perversiones, tantas perversiones. El espíritu mundano genera muchas perversiones porque estos hombres solamente tienen eso como fuente de deleite. Y por esa razón la palabra de Dios nos dice, hombre, usted lo puede disfrutar. El deleite dentro del matrimonio es lícito, es hermoso, cuando los dos esposos se unen, están glorificando a Dios, están preparándose para ir al cielo, están anticipándose a los deleites del cielo. Pero compañero, eso se puede perder en cualquier momento, además eso dura muy poco, y al final cuando estés viejo, lo vas a perder de todas maneras. Entonces, dale el valor correcto. En este caso no hay necesidad de aborrecerlos como a la mentira, al pecado, pero sí darles el valor correcto, para que no nos esclavicen, para que no nos atrapen, para que no nos hagan cristianos de doble ánimo. Porque el cristiano de doble ánimo siempre está luchando con vivir para Dios y satisfacer sus deleites. Entonces miren cómo este argumento en esta primera etapa coloca nuestro sistema de valores de una forma correcta, nos equilibra, nos hace hombres espirituales y no. Pero el segundo elemento que he postulado en mi argumento es que no solamente la expresión "el mundo se acaba" indica que todos estos deleites temporales se desvanecen en esta vida, sino que la Biblia enseña claramente que la palabra o la expresión "se acaba" significa que todos esos deleites temporales serán destruidos eternamente. Y vuelvo y repito, aún los lícitos, aún los deleites lícitos, todos serán destruidos eternamente, no porque sean pecaminosos, sino porque pertenecen a este siglo, a este presente siglo malo, son de la naturaleza de la creación primera. Nosotros vamos a vivir en una creación segunda o final, y por eso todo lo que pertenece a la primera creación será destruido eternamente y nunca más lo volveremos a ver, nunca más lo volveremos a vivir en el orden de cosas que lo estamos viviendo ahora. Para probar aquello, para probar esto, les invito a ir conmigo en sus Biblias al libro de Apocalipsis, en su capítulo 18, la página 1298 de su Biblia, Nueva Versión Internacional. 1298, Apocalipsis capítulo 18. Y veamos aquí cómo cerramos este argumento diciendo que la palabra de Dios enseña cuando dice que el mundo se acaba, que estos deleites y estas cosas lícitas y todo lo que ahora existe no solamente son transitorios y se desvanecen en esta vida, sino que también serán destruidos eternamente. Vamos a leer todo este capítulo. Será una larga lectura y yo estaré haciendo un comentario aquí, otro comentario allá, a fin de aclarar su significado. Apocalipsis 18, verso 1. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder, la tierra se iluminó con su resplandor y gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Cuando ustedes vean en la Biblia Babilonia o Babel, esa palabra significa vanidad y es un símbolo del mundo. Babel significa vanidad, o Abel o Babel o Babilonia, vanidad. Vanidad, y es un símbolo del mundo. Babilonia es el gran símbolo del mundo. Dice, ha caído, sigo leyendo, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Este es el dominio de Satanás y sus demonios sobre el sistema mundano. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Esto es la forma como el mundo domina a todos los seres humanos de todas las naciones. El mundo con sus deleites, con sus lujos, domina a los reyes y domina a las naciones. Verso 4. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. Este es el llamado de nuestro Dios a aborrecer el mundo y salir de ella. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados, es
he dicho que el mundo es un sistema de pecados. Se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. Cuando ustedes vean en la Biblia la palabra copa, o la palabra cáliz, se refiere a la ira de Dios. Miren aquí que la ira de Dios está el doble contra el mundo. Por eso les he dicho que el Padre odia el mundo. Verso 7. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella, es decir, todos los presidentes o reyes que creyeron las mentiras que no son el Evangelio, que se deleitaron en los pecados y que vivieron en los deleites de este mundo sin Dios, buscando solamente el deleite, el deseo de ser feliz en esta vida, y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra lloran y harán duelo por ella. Es decir, los que esparcían mentiras, los que vivían de los pecados de los hombres, los que vivían del lujo y de los entretenimientos, llorarán, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Y miren la lista de mercaderías. Comienza por unos lujos, por grandes lujos, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata. Esto no significa que las señoras no se puedan comprar un buen vestido, por tanto que no cueste toda la quincena del marido, está bien, pueden comprar un buen vestido, pero no se le gasten toda la quincena al marido. Toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, lujos. 13, cargamentos de canela y especies aromáticas, más lujos, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, estos son comidas costosas, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos, los ricos con sus sirvientes de la época que eran esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y miren esto, y nunca las recuperarás. Ponga énfasis allí, por favor, un minuto. Nunca las recuperarás. Es decir, todas las cosas, aún las lícitas que existen en este mundo, las lícitas y las ilícitas, serán destruidas eternamente y nunca las recuperarás. Versículo 15. Los comerciantes que vendían estas mercaderías, o sea, los predicadores de herejías, los promotores de pecados, los vendedores de deleites, y se habían enriquecido a costa de ellas, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán lamentación. Ay, ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. El mar es un símbolo de las naciones. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay, ay de la gran ciudad, en cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Y ahora dice: alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Cuando uno vive odiando al mundo, el mundo lo quiere matar y lo aborrecen a uno.
y por eso cuando este juicio venga, ellos llorarán, pero nosotros nos alegraremos. Versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: esta piedra gigante arrojada al mar es el descenso al infierno. Así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia. Y miren, y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás, oigan eso, jamás será destruida eternamente. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Esto es para los que se obsesionan con la música, y la música es un ídolo para ellos. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Esto es para los compradores compulsivos. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Con este molino preparaban el maíz o el trigo para hacer los alimentos. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque algunos hombres idolatran el matrimonio y viven es para los deleites del matrimonio, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías, mire, los engaños del mundo que tienta a los hombres a vivir en deleites, la Biblia los llama hechicerías, embrujos, engañaste a todas las naciones. Y eso es lo que parece suceder cuando una jovencita se enamora de un jovencito y comienzan a tener relaciones íntimas prematrimoniales, parecen embrujados. Eso es el mundo, el romanticismo, el enamoramiento fácil, eso es el mundo, pero eso todo se acabará. Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos. Claro, si uno se paraba y decía: jovencita, no forniques, jovencita, guarda tu virginidad, y si uno le decía al vecino: vecino, usted es un adúltero, por eso es que lo quieren matar a uno, porque uno denuncia, uno es luz, y cuando uno es luz, uno le dice a las personas que andan en pecado, y por eso usted le dice a su compañero de trabajo, le dice a su jefe: yo no hago doble contabilidad, yo no digo mentiras, lo echan de su trabajo. Esa es la sangre, ese es el ataque a usted, ese es el precio que usted paga por aborrecer el mundo y por ser fiel a Dios. Usted va a sufrir aquí, y de pronto en su casa no va a haber comida, después de que a usted lo echen del trabajo por ser fiel al Señor y aborrecer el mundo. Ese día en su casa no habrá buena comida, y usted, su esposa y sus niños aguantarán hambre, se acostarán con el estómago vacío, pero sepa que cuando Cristo regrese, usted será grandemente recompensado y se alegrará de haberle sido fiel al Señor por toda la eternidad. Amén. Por eso cuando ella, Babilonia, la gran ramera, el mundo sea juzgado, ustedes y yo tendremos gran alegría. Y nos acordaremos de todas esas veces que le fuimos fieles al Señor y padecimos por causa de ser fieles. Hermanos, ser fiel al Señor paga. Paga, aunque ahora suframos, mañana gozaremos. Porque en ti, verso 24, se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Volvamos a nuestro texto en 1 Juan 2 y miremos el último segmento, después de haber mirado cómo Juan nos enseña la transitoriedad de las cosas de este mundo, incluidas las implícitas. Juan termina con el contraste que hay entre las cosas que se acaban y las que no se acaban. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero, noten ahí el contraste, el que hace la voluntad de Dios, y aquí hay algo muy especial, hermano. Cuando las personas que pecan o son arrastrados por los deleites del mundo, pecan, cometen esas faltas, esos pecados, ellos experimentan un deleite. Si el pecado no fuera deleitoso, los hombres no vivirían en pecado. El pecado trae algún deleite, es el deleite engañoso, el deleite mentiroso del pecado. Pero hay algo que tenemos que descubrir en la palabra de Dios y pronto, y es que hacer la voluntad de Dios también trae deleite. Amén. Ser la voluntad de Dios también trae deleite. De pronto usted cuando comienza en su vida cristiana no lo nota mucho, porque está de pronto muy atareado, tiene muchas cosas,
está tratando como de aprender cómo vivir para Dios, pero después de que uno ha caminado un tiempo con el Señor, uno experimenta viviendo en santidad. Cuando uno vive en santidad todos los días, uno resiste las tentaciones, resiste el pecado, uno sabe que le dijo no al pecado y venció al pecado. Uno comienza a experimentar un deleite, hay una alegría al obedecer a Dios, hay una paz al obedecer a Dios. Cuando uno comienza a vivir en santidad, ya lleva años viviendo en santidad, ya lleva años abandonando los pecados, mortificando los pecados, uno experimenta también. Y es por eso que los cristianos maduros que conocemos este deleite, tenemos dos clases de tentaciones, en vez de una, tenemos dos. Una, cuando somos tentados a pecar y a ceder ante los deleites mundanos, pero otra, cuando somos tentados a obedecer. Es decir, que el creyente maduro ha experimentado el deleite de obedecer a Dios. Y cuando tiene la tentación, por un lado dice, si cedo a la tentación, yo sé cuál deleite me va a venir y sé cómo me voy a sentir después. Me voy a sentir muy mal, me voy a sentir horrible, me voy a sentir el hombre más sucio del mundo, el hombre más malo del mundo, voy a deshonrar el nombre de mi Señor. Pero si obedezco, también sé cómo me voy a sentir. Me voy a sentir feliz, me voy a sentir gozoso, voy a sentir una paz, me voy a sentir el hombre más feliz y alegre del mundo. Así que los cristianos maduros también somos tentados a obedecer. ¿Y qué es lo que está diciendo este pasaje? Que ese deleite que viene como resultado de la obediencia no se acaba. Ese deleite no se acaba. Hermanos, escuchen bien. Ese deleite no es de este mundo. Por eso no se acaba. Lo tenemos en este mundo. Pero cuando morimos y pasamos al nuevo mundo, ese deleite sigue. Y ese deleite nos da la fuerza para ser cada vez más santos, para querer entregarnos a Dios. Yo cada que pienso en esto, pienso en Pablo y Silas en la prisión, en una mazmorra, en un calabozo, atados de pies y manos, en un lugar asqueroso, cantando himnos a Dios. ¿Qué había en el corazón de esos hombres? Amargura, resentimiento por el duro trato de Dios para con ellos. Había gozo, había paz, había deleite. Y ese deleite, si ellos se hubieran muerto en ese calabozo, seguiría con ellos a la otra. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces los cristianos realmente batallamos, si somos maduros, entre dos deleites. El deleite que se acaba y el deleite que no se acaba. Y aquí Juan nos está poniendo entonces a pensar en eso. Hay que pensar en lo que se acaba y en lo que no se acaba profundamente. Y eso hará que con el paso del tiempo lleguemos a aborrecer de tal manera al mundo que nunca más caigamos en sus tentaciones y que realmente lleguemos a tener un corazón que no ama a Dios en parte y en parte al mundo, sino que ama solamente a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Eso es un corazón purificado, un corazón que ha vencido a Dios. Y hermanos, nosotros podemos vencer al mundo. Cristo venció al mundo y Él nos da el poder para vencer el mundo si es que creemos lo que Él nos dice aquí a través de nosotros. Vamos a cerrar a manera de aplicación haciendo una autoevaluación de nosotros mismos como iglesia cristiana. ¿Cómo estamos nosotros en relación con el aborrecimiento al mundo? ¿Cómo nos va?
si nos estuvieran evaluando y si nos estuvieran haciendo una auditoría como iglesia, las iglesias de la Reforma, ¿cómo nos iría en este ítem aborrecimiento del mundo? Bueno, primero que tenemos que decir es que en cuanto al sistema de mentiras, las iglesias de la Reforma estamos bien. En nosotros hay un buen conocimiento de la verdad y las mentiras del mundo no entran fácilmente a la iglesia reformada. En segundo lugar, en cuanto al odio al pecado, en cuanto al aborrecimiento del pecado y la victoria sobre el pecado, no estamos tan bien. En nuestras iglesias de la Reforma, la mayoría de los hermanos aborrecemos el pecado y luchamos contra el pecado, pero desafortunadamente el mundo nos ha atrapado en algunos pecados y todavía hay algunos hermanos que siguen atrapados en ciertos pecados. Por ejemplo, los más notables son la pornografía. Ese es el pecado más difícil de exterminar hoy por hoy. Segundo, la borrachera. Todavía hay el cristiano que se emborracha el día de la madre. Y en tercer lugar, la vestimenta sensual. Las damas sucumben al mundo, son vencidas por el mundo con frecuencia y utilizan una vestimenta sensual. En eso el mundo está todavía en nosotros. Con relación al uso de los deleites de esta vida de manera moderada, vemos cristianos atrapados en videojuegos. Vemos cristianos reformados todavía fanáticos de los deportes, igual a los hombres del mundo, esclavos de ciertos entretenimientos y esclavos de redes sociales, igual que el mundo. Usted sale por la mañana a la casa y si se manda la mano al bolsillo y no siente el celular, siente un vacío en el pecho. Esclavos de redes sociales. Las damas sobre todo, algunos caballeros también, todavía son vencidos por el mundo cuando son muy proclives al romanticismo y al enamoramiento fácil. El romanticismo y el enamoramiento fácil, esa es una estrategia súper exitosa del mundo. La música, hay algunos cristianos atrapados en géneros musicales que no son agradables a Dios, y los tatuajes. El tatuaje es una cosa que se ha metido sutilmente en la iglesia y vemos a algunos hermanos atrapados todavía haciéndose tatuajes. Usted ya tiene el tatuaje hecho, pues nada que hacer porque borrarlo cuesta mucho. Pero hay algunos que se siguen haciendo tatuajes y esto es el mundo quien les ha ganado la batalla. Y la presencia de estas cosas en nosotros, en ustedes, cualquiera de estas cosas, hace que ustedes sean cristianos débiles, inconstantes. Por eso a veces oran, a veces no. A veces leen la Biblia, a veces no. A veces vienen a la iglesia, a veces no. A veces se evangelizan, a veces no. A veces ofrendan para el avance del reino de Dios, a veces no. Son inconstantes. Mientras ustedes no aborrezcan el mundo, se separen de él y, como dice Santiago, se guarden sin mancha del mundo. Si no se guardan sin mancha del mundo, serán cristianos inconstantes por el resto de sus vidas. Y si permanecen, escuchen bien, queridos hermanos, aquí me voy a parecer a un profeta del Antiguo Testamento. Si ustedes permanecen indefinidamente atados al mundo y cualquiera de sus aspectos, serán castigados severamente, como Israel lo fue, por su idolatría. El creyente que es llamado a salir del mundo por los ministros de la palabra, o sea yo, y no obedece y continúa en el mundo indefinidamente, será severamente castigado. Si es un hijo de Dios, el Padre no lo dejará sin castigo, y el castigo será severo. Así que escuchemos la voz de Dios que nos llama a salir del mundo y pronto aborrezcamos el mundo como el Padre odia al mundo, y démosle a estas cosas vanas de valor temporal y escaso el valor adecuado de nuestros corazones, y que el Señor nos guíe en el camino de la santidad. Amén. Señor, hemos expuesto tu palabra
de manera sencilla y muy clara. Tu palabra ha sido puesta en las conciencias de tu pueblo. Te suplico que concedas arrepentimiento, convicción de pecado a cada uno aquí que ha descubierto que todavía su corazón está dividido y ama al mundo. Que no amemos más al mundo. Haz que nuestros corazones, que aún están divididos, sean completamente unificados y purificados. Haznos santos, más santos, fieles, más fieles a ti. Conviértenos para ser convertidos de obreros inconstantes en obreros fieles y constantes hasta el último día de nuestras vidas. Que esta área tan importante de nuestra vida de santificación, que es el aborrecimiento del mundo, prospere en la vida mía y de mis hermanos y sea llevada a su máxima santificación por la obra de tu Espíritu. Te doy gracias por esta amada iglesia. Sé que esta amada iglesia necesita esa obra en los corazones de esos miembros. Te ruego por esta amada iglesia para que ella avance mucho más de donde está hoy. Avance mucho más en los corazones. Avance. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha del mundo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo y nos encomendamos en tus manos para santificación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por la palabra que nos ha traído en este día, muy puntual. Y